El túnel se iluminó cuando la pistola Volter de Bultis se sacudió en su puño, disparando contra un tiránido. El monstruo explotó, arrojando vísceras a través de las paredes. Era uno de la especie similar a un gusano, y cuando el humo se disipó, vio el agujero que había cavado en el túnel. Castamón se acercó a los restos con el arma en alto, rastreando la oscuridad que tenía delante. Bultis y Baraka aún llevaban el reactor de metal entre ellos, y Damaris estaba más adelante sosteniendo un lumen, abriendo el camino. Dirigió su luz a través de las paredes del túnel y vio una abertura a la izquierda, no muy lejos. ¿Necesitamos encontrar una ruta diferente?, preguntó Bultis, estudiando al tiránido muerto. Castamón negó con la cabeza. Están centrados en Zarax. Tánaro hará un trabajo glorioso en su última batalla. Debería mantener su atención por un buen tiempo. Creo que este solo es un rezagado que se nos encontró por casualidad. Aunque podría alertar al resto del enjambre. Bultis pateó el cuerpo. Si es verdad que todos están vinculados a una mente colmena. Había traído los dos recipientes con él de su laboratorio y los miró. Desde que llegaron a los túneles no podía pensar en nada más que en su fracaso, reviviendo el momento en su mente, imaginando sus notas y ecuaciones, esforzándose en detectar la falla en su teoría. Castamón asintió. Un grito solitario de advertencia puede ser ahogado por la tormenta de la batalla, pero debemos seguir adelante. Prosiga, cónsul. Continuaron su camino a través de túmulos y túneles funerarios. Los ultramarines iban más despacio de lo que le hubiera gustado para beneficio de Damaris, pero aún parecía exhausta mientras caminaba a trompicones en la penumbra. Naturalmente se detuvo, apoyándose contra una pared y tratando de recuperar el aliento. No falta mucho, jadeó. Ya estamos cerca. El túnel tembló, pedazos de piedra y terrones de tierra cayeron al suelo. Biotitanes de clase hierofante, dijo Bultis, mirando hacia el techo mientras el túnel temblaba de nuevo. Han llegado a la fortaleza. Castamón asintió y agarró a Damaris del brazo, arrastrándola por el túnel. El siguiente pasaje terminó en un conjunto de altas puertas que tenían inscrita una imagen del dios emperador rompiendo el suelo, con la espada en alto, raíces y ramas colgando de la hoja. Es aquí, dijo Damaris, desplomándose en el agarre de Castamón. Baraka retrocedió unos pasos y levantó su pistola apuntando a la cerradura. Un momento, jadeó Damaris. Puedo abrirla. No la dañe. Él se rió. Estamos a punto de destruir el mundo. Sígame la corriente, murmuró ella, pareciendo avergonzada mientras se ponía de pie y presionaba sus manos contra el metal. El mecanismo reconoció sus huellas dactilares y los cerrojos resonaron, lo que le permitió empujar suavemente las puertas para abrirlas. Revelaron una gran sala cilíndrica interconectada por docenas de pórticos y pasarelas. Era un hueco enorme y cuando lo iluminó con su lumen, el rayo no pudo revelar ni su parte superior ni su parte inferior. Bultis vio una escalera fijada a la pared, no muy lejos de la plataforma a la que habían descendido. ¿Esa es nuestra ruta? Ella asintió. Desciende directamente, por millas, al corazón del mundo. Sus palabras resonaron extrañamente por el pozo. Los cuatro miraron hacia la oscuridad de abajo. Luego el túnel detrás de ellos volvió a temblar, tirando más escombros del techo. Bultis asintió hacia la red de pórticos y tuberías. ¿El resto de las obras metálicas continúan hacia abajo? No, respondió Damaris. Es solo uno de estos niveles superiores. Después de eso, el pozo está despejado. Tenemos que bajar entonces, dijo Bultis. Cuando alcancemos el último de los pórticos, saldremos y nos posicionaremos en el centro del pozo antes de dejar caer el reactor. ¿Entonces qué?, preguntó Damaris. Entonces volvemos a subir, dijo. Deberíamos tener tiempo de volver a la superficie y reincorporarnos a la batalla antes de que se produzca la explosión. El escudo térmico del reactor aguantará mucho tiempo. ¿Cuánto?, preguntó Gastamón. Él se encogió de hombros. Teniendo en cuenta el tamaño de Regium, el reactor podría tardar un par de horas en alcanzar el manto exterior y calentarse lo suficiente como para detonar. No deberíamos tener dificultad para llegar a la superficie en ese tiempo. Gastamón miró a Damaris.
Has hecho lo que prometiste. No tenemos la necesidad de un guía desde aquí. Si lo desea, puede volver a la superficie ahora. Señaló la espada tras ella. Quizá podría darle un buen uso a esa cosa. Se encogió de hombros, o puede permanecer aquí y esperar el final. ¿No va a dispararme?, susurró ella, sacudiendo la cabeza. Él la estudió. Nunca sabré por qué hizo lo que hizo, pero nunca le creí, dijo ella, mirando al suelo. Su voz era un poco más que un susurro ahogado. Sobre los dinos, quiero decir. Pensaba que todo era solo propaganda, que usted era un mentiroso. Castamón permaneció en silencio por un momento y Bulty se preguntó si finalmente la ejecutaría, pero cuando habló no había ira en su voz. Un arma no miente. Ella frunció el ceño confundida, pero no dijo más. Baraka se encogió de hombros. Cuando la explosión nos alcance, sabrá que dio un golpe en nombre del emperador. Nadie puede pedir más. Puede estar en paz. ¿En paz? Ella sacudió su cabeza. No hasta que vea caer el reactor. Bajaré con ustedes. Castamón continuó mirándola por un momento. Luego se volvió hacia la escalera y empezó a bajar. El reactor era lo suficientemente pesado como para ralentizar a Bultis y Baraka. Y Damaris parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento, pero Castamón se adelantó presuroso, desapareciendo al instante en la oscuridad. Mientras subía, Bultis recordaba canciones y leyendas que había aprendido sobre las raíces del mundo. Las escenas y las palabras dieron vueltas en su mente hasta que sintió que descendía en un abismo mítico, un lugar donde los dioses y los demonios competían por el dominio y las puertas de la humanidad eran insignificantes. Los sonidos de la batalla se hicieron aún más distantes y gradualmente el calor comenzó a aumentar. Se imaginó la cámara de mando de Gilliman y sintió la presencia del heraldo, acercándose a su presa. Incluso aquí, muy por debajo de la tierra, los tiránidos enturbiaban sus pensamientos y lo confundían. Finalmente llegaron a una plataforma metálica cuadriculada que se extendía a lo largo de todo el pozo y debajo del cual no había nada más que estructuras metálicas. Castamón ya los estaba esperando en el centro de la plataforma. Cuando dejaron la escalera atrás y corrieron hacia él, sacó su pistola Volter y disparó contra la malla de alambre, abriéndole un agujero. El estampido del arma resonó extrañamente alrededor del pozo mientras la enfundaba. Se inclinaba y sacaba su cuchillo de combate cortando el metal. Cuando Bultis lo alcanzó, Castamón casi había hecho un agujero lo suficientemente grande como para dejar caer el reactor. Bultis y Baraka se arrodillaron junto a él, cortando el metal, pero Damaris dudó, mirando hacia la oscuridad. Negó con la cabeza, murmurando para sí misma. «¿Qué sucede?», le preguntó Bultis sin dejar de cortar mientras la miraba. «Algo viene», murmuró ella, frunciendo el ceño confundida. «O alguien a quien he visto antes». Bultis todavía luchaba para apartar sus visiones de la cámara de mando de Gilliman. Asintió. «Yo también lo siento». Baraka dejó de cortar y miró hacia arriba. Luego se rió extrañamente. Hubo una explosión como de metal rompiéndose. Un enorme tiránido cayó desde lo alto. Atravesó las tuberías y los pórticos y aterrizó en la plataforma. El monstruo era tan grande que su peso onduló a través de la plataforma, haciendo que se doblara y se inclinara. El reactor se deslizó dejando los ultramarines traqueteando cuesta abajo, alejándose del centro de la plataforma y rodando hacia el tiránido. Los soportes y los cables se rompieron cuando la red de pórticos comenzó a desprenderse de las paredes. Las vigas chillaron y chispas ondearon a través de la oscuridad. Damaris gritó. Bultis no se sorprendió al reconocer al monstruo. Sintió como si su viaje a través de los túneles lo hubiera llevado hasta este momento. Un lado de la cabeza del tiránido había ardido por una explosión, dejando una masa de costras y tejido cicatricial, pero lo miraba con una intensidad tranquila, muy diferente a cualquier otro dinos al que se hubiera enfrentado. Esta no era una máquina de comer sin sentido, era el heraldo, y el reconocimiento en sus ojos era algo obsceno. Damaris gritó y trató de alejarse a rastras, pero la plataforma aún la levantaba, amenazando con arrojarla a las garras del monstruo.
Los 3 ultramarines abrieron fuego, lograron estabilizarse en la plataforma. Bultis y Castamón usaron sus pistolas Volter, abriendo agujeros en el pecho del monstruo, mientras que Baraka tomaba su piroblaster de su espalda y arrojaba llamas, envolviendo la cabeza del monstruo. El heraldo gritó junto con Damaris y el sonido atravesó la mente de Bultis. La sangre brotó de sus oídos y nariz. Damaris comenzó a deslizarse cuesta abajo hacia el heraldo. Los ultramarines avanzaron con calma, sin dejar de disparar, haciendo retroceder al tiránido hacia las murallas. ¡El reactor!, gritó Bultis. Se había deslizado por la plataforma y ahora estaba cerca de los cascos del tiránido. La criatura sabía por qué estaba aquí abajo. Bultis podía sentirlo. Comprendía mientras el resto del enjambre había caído en su distracción, atacando a Tanaro en la fortaleza. Esta criatura había descubierto el plan y había venido a detenernos. ¡Fuego de cobertura!, gritó Castamón. Luego corrió a través de la temblorosa plataforma, saltó una docena de metros en el aire, clavó su cuchillo de combate en el muslo del monstruo y tiró de él hacia un lado, desgarrando la carne y el exoesqueleto. El heraldo gritó y se desplomó cuando Baraka y Bultis corrieron al frente, derribándolo con otra andanada de disparos. Castamón trepó rápidamente por el heraldo, sosteniéndose con sus manos como si el monstruo fuera la cara de una roca y sacando su cuchillo para clavarlo en el pecho. El heraldo lo agarró, lo arrancó de su cuerpo y lo estrelló contra la pared, golpeando con tanta fuerza que su casco se rompió y la sangre explotó de su armadura. Luego lo arrojó contra Baraka y Bultis. Baraka saltó sobre el teniente y se abalanzó sobre la lisiada pierna del tiránido, hundiendo su cuchillo en la herida que había abierto Castamón. Bultis se arrodilló y continuó disparando, inmovilizando al heraldo contra la pared. Castamón yacía en un montón de sangre que brotaba de su arruinado casco, pero Bultis continuó disparando, tratando de proteger a Baraka. Mientras abría fuego, Bultis volvió a sentir que había entrado en un mundo de dioses y héroes. El coraje y la ira surgieron a través de él. El heraldo los consideraba alimañas. Podía sentir el desdén que irradiaba. Damaris se puso en pie y tambaleó por la plataforma, tratando de seguir a Baraka, desenvainando la espada y sosteniéndola con ambas manos. «¡No profanarás las raíces del mundo!», le gritó, con la voz ronca. El agujero en el centro de la plataforma se había abierto más por la llegada del tiránido, y Damaris se tambaleó en el borde, casi cayendo, antes de poder enderezarse y esquivarlo. El heraldo se giró y miró directamente a Bultis, apartó a Baraka de su pierna y lo golpeó repetidamente contra el suelo con un crujido de hueso astillado y ceramita. Luego lo dejó caer y comenzó a cojear por la plataforma sin dejar de mirar a Bultis. Damaris sostuvo su espada en alto y aulló un desafío sin palabras. Bultis se lanzó hacia adelante, pero el heraldo lo apartó con facilidad, enviándolo más allá del borde de la plataforma y hacia la oscuridad sin fondo. Baraka se puso de pie, la sangre brotaba de su armadura mientras corría hacia el monstruo por detrás. Damaris estaba cerca, empuñando su espada, agazapada en posición de batalla y mirando al heraldo, buscando un lugar para atacar. Castamón estaba muerto y no había señales de Bultis. La cola del monstruo los azotó. Damaris logró atravesar su cola cortando parte del armazón, pero esta retrocedió y le abrió el pecho, arrojándola hacia atrás. Baraka sintió que lo inundaba una ola de paz. «Este es mi momento», pensó. En sus horas más oscuras había conocido la duda, preguntándose si estaba destinado a pasar la eternidad buscando un propósito que no existía. Pero ahora veía que había hecho bien en esperar, en resistir. Su vida había conducido a esto. Apretó el reactor entre sus brazos y mientras el monstruo miraba fijamente a Damaris, saltó desapercibido sobre su pierna destrozada, aferrándose a la quinta desgarrada con su mano y al reactor con la otra. Golpeó al tiránido con tal fuerza que este cayó de costado, gritando de sorpresa. Entonces Baraka, el tiránido y el contenedor cayeron por el enorme agujero, precipitándose por el pozo. Baraka rugió mientras caía exultante. Esta era la muerte que había estado esperando, una muerte sin estridencias, una muerte que importaría. Pero era más que eso. Sabía que Bultis se habría reído de él, pero mientras Baraka caía, vio algo espiritual en lo que había sucedido, una simetría cargada de significado. Había sido gracias a la religión local que originalmente encontraron este lugar, y había sido la fe lo que le llevó a Damaris a hablar del corazón del mundo.
Baraka empezó a ver vínculos y casualidades, significados más allá de la ciencia. Luego soltó el reactor y luchó, hundiendo su cuchillo en el heraldo. Damaris sonrió ferozmente mientras los veía desaparecer en la oscuridad, Baraka apuñalando al tiránido aún mientras caían. Por Vela, trató de decir, pero la sangre le inundó la boca, ahogando sus palabras. Luego se tumbó en el inclinado del suelo. Cada nuevo aliento era más débil que el anterior. Su lumen parpadeó y se apagó. Cuando la oscuridad la consumió, su dolor se desvaneció y se sintió tranquila. Se preguntó qué diría Vela de estar allí. Probablemente algo crudo e inapropiado. El pensamiento la hizo sonreír y cuando su corazón se detuvo, la sonrisa permaneció en su rostro.